Jóvenes, un cordial saludo. Continuamos con nuestra materia de Derecho Constitucional y Administrativo. En esta su segunda fase, donde nos centramos propiamente en lo que es el derecho administrativo en sí. En esta ocasión, pues nos encontramos en una de las salas de reuniones de Palacio Nacional. Desde la clase pasada, por las características administrativas y ejecutivas de ese poder y de esta temática, pues tomé la decisión de que se tomara este tipo de ambiente para desarrollar el tema. Probablemente esta sea una de las salas donde se reúnen todos de lunes a viernes a las 7 de la mañana el gabinete de seguridad. Ahí todos los funcionarios encargados de esa actividad se reúnen y discuten todas las temáticas referentes a ese tema. Eso de lunes a viernes, 7 de la mañana, y demás reuniones sobre otros temas que se pueden tener en esta sala de reuniones o en otras que existen en este recinto. Bueno, pues continuamos con nuestra temática de derecho administrativo. En este caso vamos a tocar todo lo referente a la función pública y al acto administrativo. Si me permiten, voy a compartirles algunas imágenes para la exposición de este tema. Muy bien, bueno, aquí estamos, aquí es donde me encuentro ubicado, una de las salas de Palacio Nacional. No sé si sea donde se reúne el gabinete de seguridad, pero de que es utilizada y de que se realizan reuniones de gabinete es muy probable. Bueno, si me permiten, continuamos. El programa nos indica que tenemos que hacer una referencia a las diferentes teorías que buscan definir la función administrativa. Ya les he comentado, los abogados o las personas estudiosas de derecho tienen la tendencia natural a pretender crear conceptos propios, originales sobre los más variados temas, pretendiendo cada uno que el suyo es superior al otro o que aporta o complementa los ya existentes. Y en este caso, pues su servidor no es la excepción. Dentro de las diferentes teorías, yo quise hacer una clasificación desde dos vertientes, desde su aspecto subjetivo, es decir, la relación del Estado con el funcionario, y desde su aspecto objetivo, objetivamente lo que es la actividad administrativa. Desde el punto de vista de la función administrativa en su relación con el funcionario, nos encontramos tres teorías. La que considera que es un acto unilateral del Estado, el Estado designa a tal persona para que ejerza esa función y la realice conforme a derecho, conforme al ordenamiento jurídico existente. La segunda, la que afirma que es un acto contractual, la persona autorizada por el Estado para designar y la persona designada llegan a un acuerdo, uno de mandar, de establecer que él va a ser el funcionario y el otro a obedecer todo el ordenamiento jurídico y los mandamientos que provengan de, en este caso, el ejecutivo. En caso de, también vamos a encontrar más adelante que haya órganos autónomos que no reciben instrucciones directas del ejecutivo y que se pueden desenvolver libremente, pero ya ese es otro tema. Aunque sea todos, siempre van a estar sujetos al ordenamiento jurídico, como lo vimos el tema pasado. Sea como sea, todos están limitados por este círculo que les hablé, del cual no se pueden salir, que es el ordenamiento jurídico. ¿Qué es un acto unilateral del Estado? Bueno, hay quienes consideran que esa teoría no es del todo cierta, puesto que la persona designada no está obligada a aceptar. El artículo 5º constitucional nos establece la libertad de trabajo. Y tú estás en plena libertad de aceptar o de no aceptar. No hay nada que te obligue. Bueno, tal vez el sueldo, que es muy bueno en algunos casos. Segundo, la que afirma que es un acto contractual, pues tampoco es tan cierto, porque en sí no es un acuerdo de voluntades. Como ya les dije, esto está
A diferencia del derecho civil, no es un contrato donde se establecen que propiamente hay acuerdos de voluntades donde las partes acuerdan qué va a ser una y cómo lo va a hacer, y la otra decide si acepta o si no acepta, o pone sus condiciones. Sabes que yo acepto, pero quiero que tú me concedas estas cosas. Aquí no, no para nada. Aquí te tienes que mantener sujeto al ordenamiento jurídico, como ya les dije hoy y les vengo repitiendo desde hace un buen tiempo. No se puede ir más allá de lo que establece la norma, en este caso la Constitución, y a eso está sujeto el funcionario público. La tercera, y por eso hice un repaso de las dos anteriores, es la que considera lo que se habla un acto condición. ¿Qué quiere decir el acto condición? El acto es una actividad. Es una actividad que está sujeta a que si la realizas, se van a desarrollar o vas a determinar que existan ciertas condiciones jurídicas. Esa es la función administrativa. No está de acuerdo a tu voluntad a si vas a aceptar o no vas a aceptar. No entran ahí aspectos personales. Lo único es que tú puedes decidir si vas a entrar en esa esfera jurídica o si no vas a entrar. Si ya estás dentro de esta esfera jurídica, ya no es una cuestión de negociación donde tú puedas establecer tus condiciones, sino que ya caíste dentro de ese supuesto legal, dentro de eso que marca la ley, dentro de tus funciones, facultades que te establece, y has decidido someterte a esa jurisdicción, a esas competencias. Realizas el acto, y al aceptar el acto, al aceptar la función, ya te englobas en ese supuesto de derecho. Muy bien. Ahora, desde su aspecto objetivo, este es el más sencillo y ya lo hemos venido analizando. Desde el aspecto orgánico hace referencia la función administrativa al órgano. La Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría del Medio Ambiente. Ahí independiente, el acto se clasifica por quién lo realiza. El formal pudiera ser parecido, pero no es así. Se refiere a los actos que formalmente realiza ese órgano, ese ente administrativo. Eso ya lo hemos venido repasando desde el principio del curso, de los actos formalmente de una manera y materialmente de otra. Formalmente legislativos son aquellos actos que corresponden teóricamente, doctrinariamente y en la práctica al legislativo, que en este caso es legislar. En el caso del ejecutivo, que es al que nos estamos abocando, ejecutar las normas y administrar. Desde la teoría, desde la doctrina, desde la práctica, hemos encontrado que su actividad formal es esa, aunque materialmente puede realizar otras, como por ejemplo hablamos de legislar. Ya en la clase pasada hablamos de lo que era la función reglamentaria, que es una función cuasi legislativa que realiza el administrativo. Y material, ya lo hemos hablado y tiene que ver con el tema anterior, con el ítem anterior, perdón, donde actividades que son formalmente administrativas, que la teoría, la doctrina y la praxis nos dicen que las realiza el Ejecutivo, pero que materialmente tienen características de otro tipo de poderes. Ya les hablaba, los reglamentos son formalmente ejecutivos, pero materialmente legislativos, porque establecen derechos y obligaciones a través de una norma. Bueno, esas son las diferentes teorías que se manejan en cuanto a la función administrativa. Si me permiten, continuamos. Si no me permiten, también. La función administrativa en su aspecto formal, material y su finalidad. Es exactamente lo que hemos venido hablando, de lo que hemos venido tratando. Desde el punto de vista formal, la actividad administrativa es la que normalmente realiza el Ejecutivo, la que la doctrina, los tratados, la práctica nos indica que son las que tiene que realizar como la función de administrar, y el material hace referencia a las características propias del acto. Aquí lo importante, esto puede parecer repetitivo,
pero sirve para establecer el tercer punto, que ese sí es importante en este tema. ¿Cuál es la finalidad? El servicio público. ¿Cuál es cuando les encargué esa tarea donde me hicieran los círculos concéntricos del poder y viéramos que no son independientes, que no está cada uno por su lado, sino que están entrelazados en búsqueda de la eficiencia, en búsqueda de lograr una mejor administración. ¿Para qué? Para brindar un servicio público. Hemos sido repetitivos con esto de lo formal y lo material. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que no podemos establecer limitantes ni aún dentro de las funciones y capacidades establecidas a cada uno de los órganos y limitarnos a ellos, sino que tenemos que ir más allá en búsqueda de la efectividad, de la eficiencia para poder brindar ese servicio público. Cuando hablábamos del tema anterior les decía que ¿qué le aporta el derecho administrativo al derecho constitucional? Le aporta eficiencia. ¿De qué nos sirve tener las mejores normas si no tenemos órganos que permitan que esas normas se puedan aplicar al caso concreto? Continuamos. Le refiero, esto es una repetición de las teorías que vimos en tema pasado, pero lo importante en este apartado es que nos viene a derivar en lo que es la finalidad de la administración pública, el servicio público. No es el enriquecimiento personal. Si alguien quiere hacerse rico, le gusta el dinero, quiere tener aviones, joyas, lujos, teóricamente no debería dedicarse al servicio público, porque la finalidad del servicio público es servir a los demás, obviamente con la honrada, con el salario, las compensaciones suficientes para vivir en la honrada medianía que nos hablaba el presidente Benito Juárez, pero sin la pretensión de salarios estratosféricos que permitan una vida muy por encima de la clase media mexicana, sino una compensación que permita vivir en lo que hablaba el presidente Juárez, la honrada medianía. Esa es la finalidad del servicio público. Si alguien se quiere hacer rico, está bien, esa es una aspiración muy legítima, pero no es la función, no es la finalidad del servicio público, el enriquecimiento personal. Yo sé que usted me va a decir, ¿cómo no? Así teóricamente eso es lo que debería ser. Y esa es la función. ¿Por qué tenemos tantos problemas de ese tipo en nuestro país? Porque está establecido un esquema de cómo deben ser y funcionar las cosas y no lo seguimos. Ya en el momento en que se logre seguir, entonces sí podremos lograr los fines del Estado, que son brindar políticas públicas, servicios públicos, programas sociales que permitan superar los problemas de nuestro país. Continuamos. ¿Cuáles son los sujetos, perdón, los elementos esenciales que participan en la administración pública? ¿Cuáles son las partes, pues? Las partes. Primeramente son los sujetos. El sujeto activo y el sujeto pasivo. ¿Cuáles son los sujetos? En su aspecto activo, el sujeto vendría a ser el órgano encargado de representar una actividad administrativa. La Secretaría de Agricultura es la encargada de representar todos los aspectos del campo, la de Hacienda, todos los aspectos de ingresos, de impuestos, la Secretaría del Trabajo, todos los aspectos laborales. Bueno, ese órgano es el sujeto activo, es decir, el órgano que realiza la actividad que pretende brindar ese servicio público. El sujeto pasivo es aquel que pretende ser beneficiario, que pretende recibir ese servicio público, el que pretende ser beneficiario de esa actividad del Estado, de esa actividad administrativa. Otro elemento de la función administrativa
la voluntad. ¿Qué voluntad tenemos que interpretarla desde el punto de vista que es la decisión? La decisión. El tema voluntad puede confundirse y pensar que es una decisión personal, discrecional del administrador. No. Cuando hablamos de función, de voluntad, estamos hablando de que en base al orden jurídico, en base a las normas que establece la Constitución, el órgano administrativo decide con los elementos que se han dado si se otorga esa prestación al particular o no se le otorga, si se crea, se modifica, se transmite un derecho a un particular en base a los elementos que se hayan aportado. Es decir, la voluntad es la decisión que toma el órgano administrativo en base al orden jurídico, nunca se nos olvide, nunca una voluntad personal. ¿Cuál es el objeto que buscamos? Ya hablamos de lo que son los objetos y lo que son las metas. En este caso, el objeto es qué busca el particular al solicitar el servicio público. ¿Cuál es el servicio público que estás solicitando? Ese es el objeto. O sea, nadie hace algo para nada. Todos buscan un objetivo, un beneficio. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué es lo que estás buscando en ese órgano de la administración pública? Ese sería el objeto. ¿Cuál es el motivo? Que la decisión, hablamos de la voluntad en la administración pública, pero esa decisión, esa manifestación de la voluntad del órgano público, debe de estar motivado por alguna causa. ¿De qué se sirvió? ¿Cuáles son los elementos que fundaron y motivaron que el órgano público decidir emitir su voluntad de esa manera? ¿Qué es el motivo? ¿Qué lo motiva? ¿En qué se está fundando? ¿En qué se está basando para tomar esa decisión? La finalidad es general. Hablamos desde el principio del curso les hablé de la diferencia entre objeto y finalidad. El objeto es el medio, la finalidad es la meta. ¿Cuál es la finalidad? El interés común, el interés colectivo. Como les definía el Estado, la representación organizada de la sociedad por medio de la cualidad de esta ejerce su acción colectiva, basado en un orden jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Que al final de cuentas, todos esos actos administrativos, esa eficiencia que busca el derecho administrativo, que buscan los órganos administrativos, solo tienen una finalidad: el interés público. No el interés particular, no el interés de unos cuantos, no el interés de un grupo, el interés de todos. A eso nos referimos con la finalidad, que es el interés colectivo. La forma es muy importante. En política se solía decir que la forma era fondo, en otro contexto, pero es cierto, más en la administración pública. Hay lo que se llama las formalidades esenciales del procedimiento. Esa voluntad, esta voluntad, que por cierto tiene que ser expresa, no puede ser tácita, tiene que ser expresa, ya nos está hablando de una formalidad. La Constitución nos establece el derecho de petición, nos exige la formalidad de hacerla por escrito, pero también al Estado le exige que tiene que respondernos y también por escrito. ¿Qué quiere decir? Que el órgano administrativo siempre está obligado a cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento. Por ejemplo, los voy a citar, el artículo 16 constitucional dice que nadie puede ser privado de sus propiedades, sus papeles, sus posiciones, etcétera, si no es por mandato escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Ya nos está hablando de una formalidad. Y la ausencia de esta formalidad viene a romper el Estado de Derecho
y viene a otorgarle ilegalidad a ese acto. Nosotros en nuestra vida particular podemos ser, como se dice, muy formales, cumplir con los requisitos que los convencionalismos sociales nos impongan o no cumplir con ellos y no recibir otra cosa que el rechazo social. Pero en este caso los órganos administrativos no pueden decidir, como ya hablamos en las otras teorías, están obligados a cumplir con ciertas formalidades. ¿Qué es la forma? Es la expresión de la voluntad del órgano administrativo con determinadas características, de determinadas formas, de determinadas maneras. No a la libre decisión, sino de una manera determinada. Repasamos. Elementos esenciales de la función administrativa, el sujeto, que son dos, el órgano y el particular que recibe el servicio. La voluntad, la decisión que toma la administración pública de lo que le solicitas. El objeto, ¿qué es lo que le estás solicitando? ¿Qué es lo que quieres que el órgano administrativo te conceda? ¿Qué es? ¿Cuál es el derecho, la prestación, la situación jurídica que el órgano administrativo va a extinguir, modificar, transmitir o hasta crear? El motivo, su decisión no puede partir de la nada, sino que debe de estar sujeta a situaciones y consideraciones de hecho y de derecho, es decir, un análisis minucioso de la situación y en base a ella tomar una decisión donde exprese su voluntad. La finalidad es general, que es el interés público. La función administrativa busca el interés general, no el particular, no el de un grupo, no el mío, sino el de todos, el de la mayoría. En la práctica no siempre se puede tener contento a todos. De hecho, no es deseable un gobierno que pretenda tener contento a todos, pero lo mínimo es satisfacer las necesidades de las mayorías. La forma, no basta con que lo haga como lo quiera hacer, pero que lo haga. Como decía mi madre, haz lo que te estoy mandando a hacer como quieras, pero hazlo. Aquí no. Debe de cumplir ciertas formalidades porque les he dicho y les sigo repitiendo, el órgano administrativo, independientemente de cuál sea, la función, los servidores públicos en general, no importa de qué poder sean, siempre deben de cumplir con un ordenamiento legal, un ordenamiento constitucional. ¿A qué se refiere la forma? Es la obligación de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento para que éste sea válido. ¿Correcto? ¿Cómo definiríamos la función administrativa? Bueno, haríamos un repaso de todos los temas, que es la actividad que normalmente corresponde al Ejecutivo. Ya hablamos que pueden realizar funciones administrativas el judicial y el legislativo, pero en este caso estamos hablando de las que normalmente realiza el Poder Ejecutivo. La segunda parte, lo que les he repetido hasta la saciedad, que siempre debe estar sujeta al orden jurídico. Sus efectos jurídicos deben concretarse a situaciones concretas y particulares. No son decisiones que puedan afectar a una mayoría, sino se trata de situaciones concretas que va decidiendo el órgano administrativo. Aquí sí funciona, fíjense, aquella premisa de Adam Smith, no funciona en economía, pero aquí sí funciona, que el desarrollo individual al final incide en el desarrollo total. Aquí sí, el cumplimiento de mejor manera de cada uno de los casos concretos y situaciones concretas que se le presenten, perdón, a la administración pública y las resuelva, se impiden en el interés general. La suma de la satisfacción de cada uno de nosotros sí incide en el interés general, en el interés común, en el interés público. Y la finalidad, brindar un servicio público. Esa es al final de cuentas la finalidad de la administración pública, brindar ese servicio. Es la representación organizada de la sociedad que realiza esa acción colectiva en beneficio
de todos a través de los servicios públicos. Muy bien, jóvenes. Bueno, si me permiten, vean, es un tema más corto. Aquí termina la evaluación de esta rúbrica y ya la segunda parte de este tema es para arrancar la siguiente. Por mi parte, eso es todo. Aquí como es un tema pequeño, pues utilice solamente una bibliografía. El que esté interesado, consúltelo. Está escrito de forma bastante didáctica esta obra. Es muy, muy recomendable. Y pues mucha suerte. Nos vemos después y un gusto saludarlos.